Nik egin bat egingo duten aurkezpenak euskeraz, baina testua osoa gaztelaniaz dago, beraz, jarraitzeko errezezkoaz. Nik pixkak egin bat landu dutena izan da, horre ikusten den bezala, Olia Teorrita, Miracle Bidebita intxaurrandoko planifikazio berdea, ez? Eta pixkat galdetzen ziguten, ze nolako garrantzia duen olako leku batek hirian, ez? Eta, bueno, zer da planifikazio berdea? Hemen hitz egiten da hirigintzari buruz askoetan eta, baina azken modu honetan, hirietan eta hiria planifikatzerakoan kontutan hartzen da planifikazio berdea falta dela eta gai hauek sartu behar dela hirigintzaren barruan, ez? Orduan, planifikazio berdea azken baten egiten duena da hirigintzak ikusten dituen hutsuneak bete, ez? Azken baten horre ikusten den bezala gizarteak, gizarte modernoak kontuatu dira gai ingurumentalak kontutan hartu behar direla, parkeak eta lorategiak sortzen hasi direla, mantentzen hasi behar direla, eta gizartearen elkarte askok eta eskatuta eskatzen dira horren jartzen den bezala naturaren errepresentazioa sartu behar dela auzoetan eta barez. Eta, bueno, autorek eta planifikazio berdearen adituek esaten dute bada garaia Europako hainbat hirietan egin behar dela hausnarketa serio bat, ze kontutan hartu aldaketa klimatikoa datorrela eta degradazio ambientala daudela eta hausnarketa serio bat egin behar dela hirian, ze datozen arazoak kontutan hartu behar ditugu, ez? Eta nahiko larria dira. Ontarako erreferentziak hor dituzuen, eta hemen estatuek eta aprobatutako erreferentzia dira, eta beraz hemen nik ez dut ezer asmatzen, baizik eta mahai gainean jartzen dut. Gai hau orokorrean ez dira kontutan hartzen, eta garaia denez kontutan hartzeko ekarri izkizotena, ez? Planifikazio berdearen helburua kasu honetan Donostiarron bizi kalitatea hobetzea du helburu. Zergatik, antza denez, horra aipatzen diren hiru gai horiek konturatu gea edo konturatu zian bere garaian, ja 1979an kasu, bizitzaren kalitatea zerikusia du fisikoarekin, sare sozialekin eta ongizate emozionalekin, ez? Eta askotan konturatu, eta hau jorratu edo landu dutenek konturatu dira horrek zerikusi handia du zonalde berdeekin eta biodibertsitatearekin, ez? 2000garren urtean, batzuk pixka lehenago, baina gutxio landu zuten, ikusi zuten eta gaur egun orain udal gehienek egiten dutena, planifikazioa egiterakoan, auzoak planifikatzerakoan kontutan hartzen duten ratio bakarra, edo bakarra izaten da zenbat metro berde biztanle bakoitzeko duen, ez? Cuantos metros cuadrados de verde por habitante, ez? Eta ez dute erreparatzen nun dagoen, ze tamaina duen, ze funtzioa duen, eta barrez. Iun largo, etc. Pixkat, aditu hauek esaten dute berdegune guztiak ez dira berdinak. Parkea izenaren atzean gauza asko sartzen dira, parke teknologiko, parke eoliko, parke natural, parke nazional, parketik dator guztiak, baina oso gauza desberdina dira, ez? Eta, agian batek izan dezake, Uliako izoelkarteak, Ulia hor mendia bat du ez, eta parkea bat du ez, baina planifikazio berdean oso garbi adierazten da eta uzten da hasieratik, desberdindu behar direla urbanoaena eta urbano ez dena. Eta Uliako mendia gehiena periurbano da, ez da urbanoa, da zerbait naturalagoa, ez. Orduan pixkat nun dagoen kokatuta, ze funtzioa duten eta ze erabilera. Eta esaldi hau pixkat agian batzuentzat pixka makarra da irudituko zaie, baina hori horrela jartzen dute autorek, ez.
propaganda inmobiliaria, pues que es el verde urbano, sin atender a, o sea, se ha vendido el verde urbano, pues zenbat metro karratu verde, eta biztanle bakoitzeko, baina hau da autorek jartzen dutena eta horlako galderak egin behar dira, ez? El verde para quién, para qué actividad, qué tipo, non daude kokatuta, dónde están situados, qué tamaño. Eso es un poco lo que dicen los autores que han trabajado sobre la planificación verde. Eta hor jartzen duen bezala, berdegune hauek eta zertarako eta azken baten hiritarrei zuzendutako eremuak izan behar dutela eta denon ongizaterako, bizitzaren kalitatea hobetzeko. Orduan, horra aipatzen da zertarako, para qué necesitamos las zonas verdes, gauza batzuk azaldu dira, hiria apaintzeko, hiria politago egiteko, paisaia orekatzeko, hiriko paisaia hobetzeko, naturarekin kontaktua, aipatu dira baldintza klimatikoa, gero jarriko ezkizuet irudi batzuk oso adierazgarria pixkat ze onurak ekar ditzakeen eta ekartzen dituen gaur egun uliako mintegiek, kutsadura ambientala, akustikoa, estetikoak eta zati hor pixkat sarrera bezala eta testu asko du eta baina, berrezkoa zan, ze azken baten nork hitz egin du bain arte planifikazio berdearen inguruan, jende gutxi eta hoa pixka teoria pixka jartzea, horregatik pixka bat esketzen zeta inbeste letra jartzea, baina azken baten entzun izan ditugu plan berdeak eta Gasteiz eta Abar eta iritsi dela eta pentsatzen dugu. Hiria ondo planifikatu nahi duena, holako kuadro bat kontutan hartu beharko luke, ze hemen ikusten da bizitzaren zehar, 0-tik hasita eta 60 urtetik gorako eskaera desberdina daude, gizarte desberdina dago, sektore desberdina daude, eta bakoitza eskatzen du edo demanda edo desberdina ditu, Eta zen nolako berdeguneak izan behar ditugun eta ze distantzietara balantzen hasi da, Normala den bezala, hasieran txikiek eta berdegune txikiak eta jolas parkeak eta izan behar dituzte etxetik gertu, adina aurrera jonala, eremuak eta desberdinak izaten dira, edo kirol parkeak eta barreta eta gero adinarekin adina aurrera jonala berriro distantzia txikiek, zenbaten mugikortasuna galtzen da, Lanotarako olako puntua jarraitu ditu, revisión bibliográfica, definición de objetivos, etc. eta resultados, eta horiek guztia dira hemen gainean ikarrituan. Lan honen helburua ja ez da bakarrik Uliako auzo elkarterentzat esatea ze garrantzitsua diren mintegiak, ikusiko dugun bezala oso ezinbesteko lekua bihurtzen da. Baizik eta udaleri begira ere kontutan hartzeko tresna ere bihurtzen da, Esan deten bezala berdegunea eta para quién un verde, una zona verde. El asunto es un poco la reflexión, ¿para qué vamos a hacer una zona verde? O para qué un barrio tiene unas cantidades determinadas de metros cuadrados de verde, si resulta que esos metros verdes los tienen muy lejos de su casa, Entonces, el cómputo evidentemente se trata de equilibrar las distintas zonas, los distintos barrios, y por eso también hay que tener en cuenta, como dicen los autores, pues el tema de la accesibilidad y la proximidad, O sea, no se trata de cuántos metros verdes, sino que esos metros cuadrados verdes los tenga relativamente cerca de casa, en la medida de lo posible, y además es posible en este caso. Bukatzeko ekintza proposamen bat luzatzen da eta botatzen da. Eta buskat hori, zonalde berde, eta gara, zer da zonalde berdea? Hor, bere lehenbiziko definizioaren inguruan, hirigintzaren mundutik eta definizio desberdinak eta etorri dira, baina hor definizio nagusia da a toda superficie abierta donde el elemento fundamental de su concepción es vegetales. Pero, claro, ¿cuál es la superficie mínima? Zein da zonalde berde bat deitzeko gutxineko azalera, Hor, ikusten den bezala, autore desberdinak, fijatzen bali bezala, 1978, guri asko botatu handikona, eta ze azalera jartzen duten. Kasu honetan, pixkat desberdina da, 20.000 metro karratu, eta baina, gero esango dute referentzia ingo ditoni, ze hau gehien bat, hauek esaten dute, hiriko parke batez
gutxieneko ze azalera izan behar duten, edo dutenei erreferentzia egiten dute, ez? Baina, fijatzen bali maizaten, mila bosten, mila, hau ez da nik esmadutako gauza, hau da, autore hauek finkatu zuten gutxieneko kopurua, 1000 metro karratu, 30 metro, bidero 30 pikometro dia, ez? Pizkat, zer esan dugu, hau baino pizkat handia ba, ez? Gela baino handia ba. Lania honetan, pizkat gure zalantza izan zen, eta zen da zer delimitazio geografikoa, ze, klaro, segituan jade batean atera zen, konsulta bat egiten zen da ez, eta zentzu bozkatu, eta zen ez bozkatu, ni berriz, debatu egin segun bitartean ni nahiago izan nuen, aipatutako autorei galdera egitea, ez? Autore hauek finkatu zuten hainbat irizpide, eta nik nire kasuan, esan nuen, beraiek finkatu ezatela, aulia merezi duen olako leku bat, ez? Piskat, badia gauza batzuk nire ustez galdetu behar ez direnak, baizik eta kultura piskat mai gainean jarri behar da, hitz egiten hasi baino lehen, ez? Orduan, claro, hemen dago Uliako mintegiak eta noraino iristen da Ulia. Un poco en este mapa aparece la trama urbana de lo que se llama Barrio de Ategorreta Ulia, que es Euskalgin, el de Bidebieta y todo Inchorrondo. Fuera de esta línea, esto ya no es urbano, esto es periurbano. Ametzagaña es periurbano, no es urbano. Ochoqui, sin embargo, es urbano. Son consideraciones diferentes que hace el urbanismo. Pues bueno, aquí tenemos Gros, pues todo lo que seguía, Rivera, eta Altza. Un poco, claro, la situación de la parcela de este estudio está tan cerca de lo que se llama Bidebieta Miracruz, que es el nombre oficial del barrio, y por distancias pues consideramos que era necesario analizar tanto este barrio como Bidebieta Miracruz como lo que es Inchorrondo, que llega hasta Garbera. Y un poco se analizó pues, los diferentes ámbitos urbanísticos de cada uno de estos barrios. Esta delimitación no la invento yo, esta delimitación es la oficial y con la que trabaja el ayuntamiento. Entonces vimos que era necesario hacer un análisis de la zona, no solamente ya del barrio, sino de los otros. Porque claro, si por poco un parque puede cumplir las necesidades esas de proximidad a otro barrio, pues eso también hay que considerarlo, ¿no? Pero, bueno, apiskatu izan dutena. Autorek eta landutako bibliografia asko eta asko jarri dituzte, eta ikerketa honetan, hemen azaltzen diren estandarrak eta populazioaren beharrak eta zeak eta kontutan hartu dira, eta gero ondoriotan azaltzen da, ez. Gehien bat ikertu diren puntua dira superficie verde por habitante, bat, bi, hiru puntuak. El cuarto punto hace referencia al índice de abundancia de aves, que ya es por medio de la asociación de vecinos de Ulia, con más gente, pues empezó a hacer un índice de abundancia de aves. ¿Por qué este índice de abundancia de aves? Pues porque resulta que las aves son un buen indicador también para analizar qué tipo de zona verde estamos hablando, ¿no? Son muy buen indicativo. Esto es algo que se utiliza en muchas ciudades y en Vitoria-Gasteiz es una de ellas, ¿no? La diversidad del arbolado urbano ya se han comentado antes, y luego el tema de pendientes y permeabilidad, que luego ya aceptaré, aparte de reservas naturales locales o parques periurbanos como sería. He querido dar mucha importancia al tema de la accesibilidad porque al fin y al cabo pues, parques cercanos existen, pero un poco lo que queríamos saber, a ver hasta cuánto influyen los diferentes parques, porque por ejemplo ahora se ha creado Arrobichulo y dices hasta cuánto influye o no influye, claro. Hay que decir que los mapas que voy a exponer están hablando de distancias que han fijado estos autores, y la realidad de este espacio es que aparte tenemos el tema de las pendientes, lo que hace que una distancia sea, para recorrerla hace falta mayor tiempo. Ahora así he sido generoso y he dado ese margen de confianza a otras posibles actuaciones si se pudieran hacer en Viveros de Ulia. Aún siendo generoso, luego veréis el resultado. Entonces, los diferentes autores hablan de que en la planificación verde hay que saber diferenciar desde el nivel mínimo hasta el nivel máximo. Como he dicho antes, el elemento más
básico de la planificación verde es el árbol que encontramos al salir de casa. De ese pequeño árbol a zonas pequeñas verdes, de esas zonas pequeñas verdes de proximidad, de vecindario, pasamos a una cosa que se llama parques de barrio, pueden titularse de otra manera. Luego están los parques de distrito, vamos a decirlo así, ya parques urbanos más hechos, pues, por ejemplo Cristianía, y otra cosa ya sería por los parques periurbanos, por encima parques rurales, parques naturales, parques nacionales, ¿no? Entonces, desde lo más pequeño hasta lo más grande, los diferentes autores dicen que hace falta cubrir el territorio de una manera o de otra. Evidentemente las influencias, el área de influencia es mucho mayor en unos y en otros, ¿no? Entonces, pixkat hori, lau 4 niveles en la escala jerárquica de la ciudad. Y esto es lo que, a la hora de preguntar pues, la influencia del parque desde el punto de vista como zona verde, independientemente de los valores históricos y culturales que el lugar ofrece, o sea, esta es la visión solamente de la planificación verde, pues resulta que estos autores han dicho que la superficie mínima para tal distancia desde casa pues son estas. Más datos, más resultados, todo ello se ha tenido en cuenta. Aquí están las diferentes bibliografías consultadas y entender un poco, por eso digo, pues que sean los autores quienes decidan si se merece que este lugar sea como espacio verde o como que sea, ¿no? Independientemente de lo que digan unos u otros. He dejado eso en manos de los 14 autores que evidentemente no conocen la realidad de Viveros Julián, pero ahí está la decisión de ellos, ¿no? Orduan pixkat hemen azaltzen ditut datu gehiago, Iori 1991koak, berriro hauek, Bosch Harrison eta konpainian, eta gero autore hauek, arkitekto hauek, Baskinan, Welker, eta hauek esaten dute hori, desde el vecindario, hasita, superficie, azalea minimoa 1.000 metrokoa, auzoa, komuna, izenekin eta izen desberdina daude, hemengo distrito bat izan daiteke hiri handi baten beste izen batekin hartzen duen eremua, ez? Eta pixkat hori, bereizteko, zuhaitzetik hasita hiriko parke edo parke periurbanoetara ze eremua dauden, ez? Eta gero, hauek guztiak. Ikusten dezuten bezala, nik ez dut erabaki, Uliako mintegiek eta ze zonalde izan behar duten baizik eta hauek erabaki dute, ez? Kontutan hartuz, zenbat metro karratu, izan lebagitzeko, eta abar, eta nun dagoen kokatuka. Fijatzen beli mazete, beti aipatzen dut, radio influencia. En el radio influente, pues el radio hasta donde influye. Repito, siempre sin tener en cuenta los valores históricos del lugar. O sea, datos hasta aburrirse. Pixkat ere kontutan hartu zen espazio libre eta berdea dauden, según la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, hauek guztiak, eta pixkat horiek ere kontutan hartu ditut gero mapak egiterakoan, ez? Niri, guen ikusiko egun definizioa ekarri nahi izan dut, ze azken baten, ikusten ez duen noizkoa dan, ez? Nia beratzen da 72koa. Eta horra aipatzen zen, espazio berde bat, espazio berde izateko, hor dago definizioa, ez? Pixkat ondo irakurri nahiko, zuek ondo irakurtzea nahiko nuke, zegero guain ikusiko ditugun argazkiak, zuek erantzun behar dezue, ea definizioen barruan dauen, ala ez, ez? Aquellos espacios públicos o privados que ofrecen con toda seguridad a sus usuarios óptimas condiciones, tanto en lo que se refiere a la práctica de los deportes o juegos, o sea, las imágenes que vamos a ver, pensar a ver si cumple lo que aquí se está diciendo, ¿no? Como a paseos, momentos de esparcimiento y reposo en los que el elemento fundamental de la composición es el vegetal. Hori berdina da, estimaten berdea incluso, pero la práctica de deporte, juego, esparcimiento, reposo. Hago irakutsi baino lehen. Erakutsi nahi dizuet beste argazki hau, beste plano. Hau da, Donostiako udalak duen lurralde antolatzeko ze eremua bereizten ditun, ez? Kolore berdearekin espazio libreak ditugu, eta horien barruan hauek ez dute zertan izan behar parkea edo, baizik eta espazio libre. Los espacios libres que no tienen por qué ser parque
sino que o sea, son espacios libres sin necesidad de que sea la mayor parte de su superficie verde, ¿no? Entonces el recorrido de las fotos viene a ser este: va de manteo, vamos a estos espacios pequeños verdes, pasamos aquí, luego por aquí, haremos este recorrido visualmente, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a ir comentando algunas cuestiones estas. Este sería el espacio de manteo. Aquí disfrutan pues, los dueños de los perros, pero digamos no tienen un camino interior, ¿no? Entonces, ¿hasta cuánto se puede llamar zona verde? Yo evidentemente sí le llamo zona verde, pero si una zona verde no tiene un recorrido para poder disfrutar de él, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, pues pierde un cierto interés. Esto es lo que se llama en la tipología de parques y jardines, pues un espacio de interrelación. Esto comunica la zona de Rodil con Idianonea, y la verdad es que esta pequeña zona de estancia es muy curiosa, pero eso sirve de una manera elegante para intercomunicar dos zonas del barrio de Gorreta-Olía. A un patio Adán, y esto también, a pesar de la verja, pues según el plan general, pues es un espacio libre, aunque yo la verdad es que no puedo encontrar. La delimitación en algunos casos le he tenido que coger la que he tenido que coger, incluye a veces zonas de coches, otras verdes se deja fuera, entonces hay una serie de errores que sería bueno ejecutar o revisar porque saltan un poco a la vista, ¿no? Esto es, digamos, la zona de Arbola. Evidentemente esta zona nadie discute que sirve para el reposo. Los bancos están ahí muy bien, pero hay autores que dicen que ya a partir de porcentajes del 18%, pues quien disfruta no es el ser humano, sino que empiezan a ser otros. Para hablar de un parque urbano, no, yo soy montañero y pendientes muy superiores, ¿no? Pero es lo que hay, ¿no? Entonces, esta zona pues sí responde, pero las otras son totalmente casi inútiles para poder transitar o disfrutar. Por eso quería recordar aquí la definición que he puesto antes de espacio verde, ¿no? Esto, bueno, es la zona, yo le he llamado Miquel Gardoque, que me han dicho que ahora tiene otro nombre, especies más o menos invasoras, tiene un pequeño recorrido para poder disfrutar, pero la realidad es pues unas pendientes de más del 40%, y sí, hacer deporte, pero un poco, digamos, de subir y bajar escaleras, ¿no? Entonces, bueno, las pendientes son las que están aquí. Hay algunas zonas pues están adecuadas, como este pequeño paseo. Hay que decir que esta diapositiva, la anterior y la anterior, es la misma zona, lo que pasa es que al estar en diferentes ámbitos urbanísticos, pues ha tenido un carácter, se le ha considerado diferente, ¿no? La línea del espacio libre verde va desde este punto aquí a este punto aquí, se deja la mitad de las escaleras o coge zonas de entradas de garaje. Esto ya más hacia Tokier, una de las características pues son las palmeras estas, pero ya una vez entra uno en la zona pues encuentra pues troncos en el suelo. Un poco lo que quiero decir con eso es que ya empiezas a encontrarte con zonas que se pueden llamar urbanas, pero porque una norma lo pone o un plano lo pone, no porque la naturaleza te diga que eso es un parque urbano, ¿no? O sea, esta zona evidentemente sí, pero las de detrás, pues esta de detrás no. Todas las fotos recogen toda la zona verde, por lo tanto no son nuevas zonas, esto es toda la misma, y es una zona que es, la gente cuando va ahí pues lo que ve es que sirve pues eso, para poder acceder a algunas rotondas, ¿no? Esta, digamos, sí es una zona verde, que estas cuatro fotos reflejan todo, la zona verde, pues sí, tiene su interés para el esparcimiento, aunque el ámbito que alcanza es principalmente de vecindario, ¿no? Por superficie. Una rotonda interesante también. Aquí ocurre algo parecido, aquí la zona verde está considerada, bueno, ya cuando se suelen ver palmeras ya uno viene a la imagen de que seguramente estamos hablando de una zona urbana, este árbol no es zona urbana, esta zona sí es urbana.
Y claro, cuando uno coge la definición de espacio verde y para disfrute, claro, se encuentra a veces con estos taludes, ¿no? Entonces, a ver, para poder disfrutar pues, de esto, sí, la verdad es que el muro no lo queda. O franjas ornamentales, ¿no? Esto ya, digamos, está detrás de Arzak, eta egia esan, nekazaritzarako eta gunea proposatu ikusiko nuke, eta libre gelditzen da, eta gero bukaeran, nik atari izarra izena jarri dio, baina, bueno, hau azken baten kotxerezetik datozen bi errepidean, aprobetxatu eta egia esan, kontutan hartu ze espazio txikia dagoen, diseinu polit bat atera, ez? Orduan, emaitzak eta iteratzerakoan bateratzen da auzoz auzo, ze datuak ateratzen dian, ez? Ategorreta auzoan eta ze ateratzen da, eta baina kontutan hartu behar dugu, Gasteizen 500 metro karratutik aurrera, ez dutela kontutan hartzen azalera, guztira kalkulatzerakoan, ez dute baztertzen dituzte horiek, ez? Orduan, hemen dauden datuak, hemen jartzen dugu, en los cálculos anteriores las áreas ligadas al tráfico están computadas. Todos los estudios dicen que las áreas verdes ligadas al tráfico no se pueden computar como zona verde. Aún así, he querido ser un poco generoso, digamos, en esos resultados, ¿no? En el porcentaje he ido ámbito a ámbito, manteo. En el caso de los viveros estamos hablando del ámbito que se llama Ategorreta, luego hay otro que se llama Reloj de Ategorreta y este es el dato que sale. Los autores dicen que tiene que ser de en torno al 10%, pues hay zonas que sí, hay zonas que no, pero desde luego hay zonas que ni sí ni no, sino cero, ¿no? Entonces, bueno, salen estos resultados, la creación de Arrobichuelo pues aumenta, pero de nuevo aquí vuelvo a utilizar las zonas verdes ligadas al tráfico, ¿no? Y sale pues por debajo de una manera clara este barrio. Claro, uno puede decir, bueno, en este mapa lo que quiero decir es las diferentes zonas, pues plazas y juegos infantiles, ligados al tráfico, espacios de interrelación, ligados al tráfico en azul, espacios verdes menores a 1000. ¿Qué ámbito, qué área de influencia tendrían? Aquí solamente se ha puesto de 100 metros, porque los autores eso marcan, se podrían poner a 200 y si se ven que si se pusieran los radios estos a 100, la forma irregular viene de la forma irregular de la zona verde, pues que más o menos sí cubren, en esta zona queda más vacía, pues sí cubren, digamos, los ámbitos urbanísticos de Ulía, Pinchorrondo y Bidegueta. Pero esto es al nivel de vecindario. Es verdad que aquí habría un hueco, pero ese hueco en cierta manera ya lo cubren los jardines privados que existen en esta zona, ¿no? Entonces, sobre eso no hay ninguna discusión y es lo que sale. Si analizamos, esto ya son diferentes niveles de cómo se tiene que ir cubriendo toda la superficie. Evidentemente estar en el centro de un círculo o estar en las afueras del círculo no es lo mismo, porque al fin y al cabo partes de la zona verde y en la medida que más te alejas, pues es una influencia pues cada vez menor, ¿no? Entonces aquí sí se ve, pues esta zona queda hueca, esta zona queda hueca y estas zonas también quedan huecas. Y se tenían que haber cubrido si aspiramos a que se cumplan todos los requisitos, ¿no? Los radios de distancia están fijados, como he dicho anteriormente, y si llegábamos a lo que son parques, que podríamos llamar de barrios, superiores a 10.000 metros cuadrados, hay gente que dice que debería ser de 20.000, pues esta es la realidad. Para situarnos, este es el parque de Sibilia, este es el parque de Arrobichuelo, este es el parque de Chieta, Montes Francos, Castelao, Arcasieta creo que lo llamaban, y Ochoqui. Ametzagaña es otro nivel, es otro concepto. Entonces aquí vemos un hueco y aquí vemos otro hueco. Estos huecos, la realidad es que de una cierta manera pues habría que cumplirlos. Se han analizado también los diferentes parques estos, a ver cómo son interiormente. Arrobichuelo, Bagiasan, ibiltzeko eta jolasteko eta ze aproposa da, laua da, orokorrean, eta berriz, hemengo batzuk ez dira holakoak, ez? Sibilia parkea malda potente baten aurrean gaude, edo beste faktoreak dituzte abaztertzeko, ez? El autor utilizado es de Sams y esto es lo que hay, ¿no? Nadie discute que el parque de Cristianenea o los parques periurbanos de Ametzagaña y de Ulía
pues influyen positivamente, pero ahí siempre quedará el hueco que queda en la zona tanto oriental de Ategorri-Toliar, zona, ahora veremos qué es lo que hay, y la zona occidental. La realidad es que si la parcela de viveros de Ulia pues fuera un espacio libre, pues las consecuencias serían pues que alcanzaríamos los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud, tanto en cuanto a metros cuadrados de verde por habitante como de verde partido de superficie total. A nivel de vecindario, como ahí pongo, no hay excesivas deficiencias, puntuales pueden ser, pero no hay excesivas deficiencias. Y bueno, decir que los ámbitos analizados urbanísticos pues sí recogen en lo que se llama Ategorri-Toliar 6 espacios verdes, 4 ligados a la edificación, que eso tiene un tratamiento diferente, 2 sí son preconcebidos, es decir, se han diseñado de tal manera con la conciencia muy clara y el texto de que ahí se quería hacer un parque. A escala de barrio, pues Ategorri-Toliar no posee un parque urbano de barrio, parque urbano, no periurbano. El parque periurbano es Monte Ulia, y el parque de Sevilla pues podría afectar si es, pero claro, acceder a él supone pasar la avenida de los y paso de Zubiagorre, vías del tren, y eso no es un parque tan valioso como para poder acceder a él acceder a él con una intención previa de ir a un parque, ¿no? Y ahí como pongo ahí, pues Cristianía y Ulia Michelena, pues evidentemente aporta. Tenemos pues que es necesario hacer una planificación a largo plazo, hay que pensar ya, digamos, en todos los cambios climáticos que vienen y en todos los problemas. Ategorri-Toliar, la definición, porque aquí hay una foto que parece que está un poco en duda, ¿no? A ver qué es viveros de Ulia y qué no es vivero de Ulia, pero claro, aquellos espacios públicos o privados que ofrecen con toda seguridad a sus usuarios estas condiciones, pues parece como que este lugar... Hay un quinto apartado que por tiempo lo voy a decir, lo voy a contar en 3 minutos, y luego pediré a Iñaki y a Joana que se acerquen aquí para exponer las conclusiones de este trabajo. Se estudió también como un quinto apartado del estudio paisajístico de los viveros de Ulia y funcionalidad como jardín-parque cultural. Para esto nos basamos en la Convención Europea del Paisaje, donde cita el desarrollo sostenible, la posibilidad de contribuir a crear empleo en la parcela, satisfacer el deseo de las poblaciones de disfrutar del paisaje, proteger, gestionar. El paisaje entendido tal y como perciben las poblaciones. Se ha trabajado en el informe sobre estos aspectos que están aquí citados. También nos basamos en el anteproyecto de catálogos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, analizando los valores culturales, ambientales, etc. Hemos tenido como referencia también el ámbito europeo a la hora de responder a todas estas cuestiones. El Gobierno vasco trabaja en un catálogo de paisajes singulares, que ese proyecto lo dejó y lo empezó a abordar de nuevo a nivel de área funcional. Se está trabajando sobre él y sobre él habría que incidir y este estudio pues se incorporará o lo incorporaremos o se pedirá que se incorpore. El estudio constado de 2 partes, un poco analizando lo que es en la parcela desde el punto de vista paisajístico, desde todas las perspectivas que la diferente metodología pues plantea. Todas estas cuestiones, si se han citado aquí, aparecen además en los diferentes anexos. Como se ha dicho, esto se lo veis en Monte Ulia, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vaguadas, ocupa, digamos, la parte de la vaguada, existía una regla que pasaba por la mitad. Como ha dicho antes Joana, el lugar tiene muchas unidades tiene muchas vegetaciones, lo que añadido al dominio geomorfológico que el lugar tiene
pues lo que hace es que se creen, como os he dicho antes, muchas unidades de paisaje, micropaisajes, vamos a decirlo así, micropaisajes y microhábitats, pues todos están aquí. Esto la verdad es que es una cosa que no se ve en los diferentes pueblos y ciudades pues, de nuestro entorno, tal variedad, porque antes han citado pues, diferentes invernaderos, pero en esos invernaderos pues incluso falta la parte de depósitos de agua, lo cual añade mucho más valor a toda esta parcela. Se ha caracterizado la parcela, como digo, desde un punto de vista digamos más técnico, y la realidad es que dentro del catálogo pues me quedaros un poco con las frases que aparecen ahí en blanco. Hitos singulares paisajísticos naturales de origen antrópico, como pueden ser los viveros de Ulia, están aquí. Por lo tanto, estamos hablando de un paisaje desde luego singular, por esa variedad de microespacios que tiene, por esa variedad, por esa cultura, o sea, por esa historia que ha tenido el lugar. Entonces, añadidos a Orgulf a la Plata Fuerte San Marco, pues en las inmediaciones de la Plaza Chidalecu, pues entendemos este lugar pues también que debe así considerarse. En un momento determinado del lugar se juntaron, pues han dicho antes, el arquitecto, la carrera correspondiente al lugar sería ahora pues un ingeniero agrónomo, un ingeniero técnico agrícola experto en jardinería. Esta relación entre parque y subsuelo, digamos subsuelo entendido como lo que tenemos debajo de la vegetación, se da en Ulia de una manera muy interesante. Ejemplos de esa interpenetración del parque y el subsuelo solamente está en muy pocos sitios en el mundo. Esto lo tenemos en ese aspecto aquí. Se ha analizado los estilos, la valla verde ya está citada, el jardín botánico, las praderas, setos, barreras arboladas, edificios, agua y plantas, desde el punto de vista de la jardinería, desde el punto de vista del paisajismo. Y lo que antes ha comentado Iñaki de los centros despejados, pues esto está cogido de diferentes libros de jardinería, de un libro que se llama de Arte y Técnica de la Jardinería, y en Ulia no es que tengamos ya un centro despejado, sino que tenemos uno aquí, dos, tres. Esta zona verde, digamos, una barrera arbolada que faltaría por aquí por pintar. Este es el mapa del Ayuntamiento de Donosti, y aquí un cuarto centro despejado. Esos centros despejados, como decía Iñaki, da perspectiva. Eso en algunos autores le llaman la teoría de la tortícolis, en el sentido de que no te tienes que levantar el brazo para ver la copa del árbol, sino que va poco a poco. Entonces, todos estos elementos no salen de la casualidad, todos estos elementos están preconcebidos, todos estos elementos están pensados. Evidentemente se inició con los depósitos y fueron adquiriendo diferentes terrenos, y esto responde a un pensamiento que hay detrás, y es el hecho de crear un jardín que se va creando, va incorporando nuevos elementos. Los árboles no están plantados, la variedad esa no es casual, esa variedad de árboles no se encuentra tienes que andar en muchas calles de Donosti para encontrarlo. La orientación del lugar con este norte-sur es muy apropiado ofrece muchas posibilidades. La barrera sur-meridional tiene unos efectos que antes también ha comentado Joana. Las zonas de sol y sombra salen por doquier, por todo el lugar. Antes se citó los centros despejados. Y luego, como de todos estos elementos, antes ha citado pues esta fotografía, esta montaña rusa que se crea, estos accesos a los diferentes edificios con unas metas muy claras de acceder a los diferentes edificios, todos elementos variados y atractivos, y tanta variedad, pues no es casualidad. Aparte, bueno, si nos imaginamos ahora esto por donde va este camión, es la avenida de Ategorreta, el tema de la propagación de los ruidos, como gracias a la barrera arbórea meridional, pues se filtra, da al lugar unas posibilidades tremendas, ¿no? Este señor está aquí apoyado tan tranquilo, y esta persona puede ser cualquiera de las que están aquí. Lo único que le falta pues es llevarse la hamaca, pero los bancos los tienen, ¿no? Esto es lo que se llama un diagrama de confort climático. Esta persona está tranquila, entre otras cosas porque tiene una barrera de árboles que le proporciona solo una semisombra, depende del momento del día, que son muy atractivos al lugar. Esta es una gráfica del efecto pantalla por la vegetación que se encuentra en Valencia, y lo puse porque curiosamente tenemos
En vez de calle San Pío V, o sea, pues se puede llamar la avenida José Elosegui, tenemos la valla y tenemos a continuación viveros municipales. Este es el diagrama de la contaminación acústica que sale de esta sección, ver cómo aumentan los decibelios hasta lo que sería aquí la avenida José Elosegui hasta niveles de 75, mientras que debajo con una pequeña barrera ya nos bajamos a 60 decibelios por una pequeña barrera. Esto es una posibilidad que ofrece el lugar y ejemplo cercano, ejemplo está ahí, ¿no? Entonces, un poco con todas las funciones que cumple el lugar, ya no solamente de espacio verde, sino de espacio verde cultural, pues se ha llegado a todas estas conclusiones, ¿no? Entonces, desde luego, la localización de los edificios en la parcela no es casualidad, ocupan la ladera norte para que así el lugar y las posibilidades de uso sean mayores desde el punto de vista de la jardinería y como he dicho antes, y como han dicho antes, pues los valores históricos culturales pues son únicos. Desde luego encontrarse un jardín botánico que además incluye especies protegidas, que además encuentra área de esparcimiento, que además cumple con la planificación verde de las ciudades y además cumple con unos depósitos de agua que en la ciudad, por ejemplo, de Iruña, pues sacan este folleto con un jardín botánico alrededor de los depósitos. Aquí resulta que tenemos elementos vegetales y no se tiene en cuenta, ¿no? Entonces, la conclusión es pues que también es, desde el punto de vista paisajístico, resulta que tiene un montón de todos los elementos, de todas las teorías, la teoría de los caminos, la teoría de pérgolas, en el sentido de que se forman bóvedas como buscan los cuadros a la hora o sea, cuando uno dibuja un cuadro también busca la pirámide o forma la parábola a la hora de colocar los diferentes elementos. Todo esto proviene como decía, de un pensamiento previo, ¿no? Entonces, como conclusión final de todos los estudios, pues pues evidentemente lo que se titula, o sea, el trabajo realizado por Aranzadi pues se le decidió titular Estudios valores naturalísticos, históricos, culturales, paisajísticos, importancia de los viveros de Ullé en la planificación verde de la ciudad. Estaba protegido el subsuelo de esto, pero este es el conjunto, estos son los 14.000 metros cuadrados de la parcela en su conjunto. Y visto la propuesta de adaptación y la conclusión a la que llegamos los 5 autores de este proyecto, pues la podéis ver ahí. Desde luego, lugares así son únicos y visto todo lo que hemos visto y aprendido en esta charla, pues se redactó y se informó a Uliako Solgartea pues que este lugar, la cultura culinaria también que ha citado Iñaki, pues que este lugar pues se debe estimar como, cita ahí la posibilidad de, o sea, la razón de que hay que ensalzar el perímetro, las verjas, etcétera. Hay que arreglar eso, hay que basarse en los ejemplos cercanos de Mendillorri o los franceses. Se estima que esta parcela pues debe ser un espacio cultural verde, acogiéndose. Eta guain nahi baimaz etorri, joan eta zalantzatarako, ez dakit zer duen, baina... Bueno, egin nuke galdera bakarra, porque, hemen eta aipatu, baino, ezin den